Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que les abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas. Desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa, con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Aleluya.
Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma. Y se oyó una voz que decía desde el cielo: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Ahí les va una pregunta difícil. ¿Jesús necesitaba bautizarse o no? ¿No? No necesitaba. Entonces, ¿para qué se bautiza? Aquí lo dice el Evangelio, ¿verdad? Está una señora masticando chicle. Guarde su chicle, doña. Fíjense nomás. A ver, ¿necesitaba Jesús bautizarse? La respuesta es no. No. Porque ¿cuál es el primer efecto del bautismo? Hacer a una criatura hijo. Nosotros somos hijos de Dios por el bautismo, no por otra cosa. Un niño que nace, una niña que nace, mientras no esté bautizado, no es hijo de Dios. Es una criatura, como un arbolito, una mariposa, un gatito. Todos esos seres vivos son creación de Dios, son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús se bautiza? Recuerden, cuando Jesús va con su primo al Jordán y le dice: Oye, primo, bautízame, ¿no? ¿Qué le dijo Juan? No, dice, no. Yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Y tú vienes a pedirme que yo te bautice? ¿Sí? Es como cuando ustedes, una persona muy importante, les pide un favor y dice: No, ¿cómo tú me vienes a mí a pedir eso? Si yo debería de pedírtelo a ti. Sí, así es. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pone en apuros a San Juan Bautista cuando le dice: Bautízame, primo. No, dice, yo, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Ahí le dice: Tú vienes a que yo te bautice. Y le dijo: Haz lo que te pido, dice, porque tenemos que cumplir con lo que Dios quiere. ¿Por qué Jesús se bautiza? Número uno, porque Jesús tiene una tarea muy importante. Número dos, ¿por qué Jesús se bautiza? Bueno, miren, ahí les va algo también muy importante. Cuando yo era niño, había un programa en Televisa que se llamaba Siempre en Domingo. ¿Quién se acuerda de ese programa? No me digan que no, que algunas ya están medias como yo y medios veteranos. Ustedes son unos bebés. Los monaguillos son unos babies. No saben de Siempre en Domingo. Nosotros no crecimos con celular, nacimos sin celular. Y el celular llegó a nuestras manos como a los 25 años más o menos, ¿verdad? 30 años. Entonces, nuestra única diversión era el radio,
¿Se acuerdan en la radio de nuestros papás? Como en la mañanita, a las 6 de la mañana, su papá de ustedes o su mamá no escuchaba a Chucho el Roto y luego a Calimán. ¿Se acuerdan? Los papás de nosotros, sus abuelos y ustedes, mis abuelos, mi papá, a las 6 de la mañana, ¿verdad? Bienvenidos a su novela estelar, Calimán. Y nosotros éramos niños y escuchábamos, era la diversión de nuestros abuelos, ¿verdad que sí? Y la de nosotros fue la televisión. A nosotros nos tocó la televisión sin control remoto. Tenías que pararte a cambiar el canal, ¿se acuerdan? Con la ruedita. Y luego le dábamos a ver que agarrara bien. Era algo que a ustedes no les tocó, ya ustedes tienen control remoto y todo. A nosotros nos tocaron tiempos muy diferentes, también muy bellos. Y el domingo, en la noche, en la tarde, como a las 6, había un programa, el programa más visto era después de Chespirito, del Chavo del Ocho, porque a nosotros nos tocaba ver todos los viernes al Chavo del Ocho. No salía todos los días, salía un episodio los viernes y luego los domingos también. Era muy especial ese programa. Y siempre en domingo. Y siempre en domingo había artistas famosos. Todos los artistas como Juan Gabriel, Luis Miguel, Yuri, todos esos ahí empezaron. Y todos, para ser famosos hoy, quieren entrar a YouTube. Pero en los tiempos que yo era niño, todos querían ir a Siempre en Domingo. Porque ahí era como el trampolín, era como la plataforma para hacerse famosos. Y ocupaban un padrino. Bueno, ¿por qué les digo esto yo en referencia al bautismo de Cristo? Nuestro Señor Jesucristo va a llevar una vida anónima desde los 13 años hasta los 30. Si ustedes leen los evangelios en tiempos de Navidad pasados que vimos, en el evangelio de San Mateo y de San Lucas aparece la infancia de Jesús hasta los 13 años. Cuando Jesús es perdido y encontrado en el templo, ahí se calla el evangelio, ya no dice nada. Nada. Dice, Jesús crecía en sabiduría, en gracia y en edad. Se callan los evangelios. Silencio. Desde los 13 años Jesús hasta los 30 es un muchacho que vive en Nazaret, que tiene sus amigos, su familia, su mamá, su papá. Nadie daba un cacahuate por él, pues Chuyito Jesús ahí, ¿verdad? Su nombre oficial en hebreo es Joshua, ese es el nombre. Joshua es el nombre original de Jesús, así lo llamaban, Joshua. Hoy nosotros, como el Joshua es una pronunciación difícil para el español y para el latín, pues se fue cambiando, se dio Jesús. Pero Joshua y Jesús más o menos tienen un parecido, ¿no? Bueno, entonces, ese muchacho llamado Joshua, desde los 13 a los 30, silencio total, no hay nada. A los 30 Jesús se enfrenta a su realidad y sabe la tarea a la que ha venido y le va a decir, acuérdense en las bodas de Caná, su mamá cuando quiere que haga un milagro le dice, madre, no ha llegado mi hora. ¿Sí se fijan? No ha llegado mi hora, le dice. O sea, yo ya sé, mamá, que tengo que empezar, pero aguántame, espérate. Ándale, ayúdales, mira, no tienen vino, pobrecitos. Ándale, mijo, hagan lo que él les diga, ¿no? Pero Jesús le dice, no ha llegado mi hora, mamá. Espérate. Pero a los 30, Jesús dice, llegó la hora. Pero Jesús dice, bueno, tengo que hacer esto, pero pues ¿por dónde empiezo? Tengo que ir a un lugar donde haya mucha gente y pues que me hagan caso, que me oigan. Y entonces dice, pues si tengo un primo que es bien famoso. ¿Quién es el primo famoso de Cristo? Juan. Y Juan vivía en el desierto y bautizaba en el río Jordán y multitudes iban a verlo. Entonces dijo Jesús, pues de aquí soy. Se fue al río Jordán, llegó con su primo y le dice, bautízame. Y entonces ahí es cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dice. Detrás de mí viene uno al que no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Dice, yo soy una vara en el desierto, pero Él es el Cordero, Él es el Salvador. Y Jesús se bautiza también para darse a conocer al mundo. Número 3, ¿por qué se bautiza Jesús? Para darnos ejemplo de que nosotros necesitamos el bautismo. San Pablo
Y los evangelios hablan profundamente del bautismo. De hecho, Cristo, cuando manda a sus apóstoles, les dice varias recomendaciones. Les dice, vayan y evangelicen, vayan y enseñen. Y dice, vayan y bauticen. Ahora, vamos a hablar un poquito del bautismo. Yo tengo un programa aquí en YouTube buenísimo, donde hablo del bautismo de los niños. Ojalá ustedes que ven esta misa se den un tiempecito en YouTube y busquen ese tema que tengo donde hablo del bautismo de los niños. Es un tema que grabé en La Mojonera cuando bauticé a 2 niños. No sé si han visto ese programa. Están medios asustados ahí los que me ayudaron, pero ahí salieron. Y ahí hablo profundamente del bautismo de los niños. A ver, vamos a hablar un poco porque los protestantes, una de las cosas que más critican de nosotros los católicos es el bautismo de los niños. ¿Verdad que sí? Ellos dicen que ¿por qué se bautizan a los niños y no de adultos? Vamos a responderles rico y sabroso, ¿cómo ven? Vamos. Pero los protestantes que están viendo la misa, abran las orejas, abran el corazón y no sean tercos. Tengan el entendimiento abierto. Porque si están viendo esta misa con un corazón de piedra y con unos dientes como de vampiro, mejor apáguenle y váyanse. Hay que abrir el corazón. A ver, cuando Jesús, antes de partir de este mundo, antes de Pentecostés, antes de ascender al cielo, antes de la ascensión, entre los mandatos que les pide a los apóstoles, les dice, vayan y bauticen a todos los hombres. Y Jesús no puso entre paréntesis, menos a los niños. ¿No dijo? ¿O sí dijo Jesús? No dijo. Cuando dijo a todos, ¿qué quiere decir? Pues todos, es parejo. ¿O no? ¿O a los niños no? Cristo dijo, vayan y bauticen a todos los hombres. Así que, primos hermanos, usted que me está viendo, doña Chana, don Maclovio, Jesús dijo a todos. Partamos de ese principio. Hay 2 ejemplos en los Hechos de los Apóstoles. Yo les recomiendo mucho que vean y que lean, por favor, el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Y también los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Hay 2 ejemplos de bautismos de niños. En el capítulo 16 dice que San Pablo llegó a una ciudad llamada Filipos, que está en Grecia, que tengo un programita por ahí, a ver si se los pongo pronto. Filipos, esa ciudad en la frontera actual entre Grecia y Bulgaria, era una ciudad romana muy importante, pero antes fue griega. Y Filipos viene de la ciudad de Felipe. Felipe es el papá de Alejandro Magno. Filipos dice que San Pablo llegó y predicó, y al terminar la predicación, una mujer llamada, ¿cómo se llamaba esta mujer? ¿Alguien se acuerda? Una muy famosa que vendía telas. Lidia, ¿se acuerdan de Lidia? Lidia es una mujer que no es judía y que es europea. Está en una ciudad totalmente romana, Filipos. Una mujer de mucho dinero, porque vendía telas finas, y en ese tiempo eran los ricos. Está sentada escuchando la predicación de Pablo, y dice que al final le dijo Pablo y Timoteo, y creo que Silas andaba también con él ahí, les dice, vayan a mi casa y quédense. Y le dijo Lidia, aquí hay agua, ¿habrá algún problema si me bautizas? Y le dice San Pablo, ninguno. Y dice los Hechos de los Apóstoles, ese día se bautizó Lidia con toda su familia. ¿No habrá habido niños allí? ¿Eran unas viejillas ahí arrumbadas o qué? Cuando dice toda su familia, pues hay niños, hay infantes. Y entonces, ahí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y 17, pueden leer este bautismo de la primera no judía bautizada. Ella y su familia. Otro bautismo importante, si ustedes escucharon la segunda lectura, escuchamos a San Pedro hablando con quién, díganme el nombre, el centurión romano, ¿cómo se llamaba el segundo? Cornelio. Cornelio es un romano que vive en una ciudad llamada Jaffa o Yafu, y Pedro va
porque lo manda a traer y le pide el bautismo para él y para toda su familia. Hechos de los Apóstoles. Así que sí hay bautismo de niños. Y yo les quiero decir, hermanos, algo muy importante. Escúchenme muy bien. ¿Qué es lo que a una persona la hace hijo de Dios? El bautismo. ¿Sí? Toda persona que está bautizada es hijo de Dios, aunque parezca hijo del demonio. Sí, porque yo conozco en México gente que se dedica a secuestrar, que son rateros, que son lacras, que son personas de muy mala vida, pero están bautizados. O sea, son hijos de Dios. El problema es que no se les nota, ¿verdad? Yo quiero hacer hincapié en el bautismo de ustedes y que se sientan dichosos porque somos bautizados. A ver, el sacramento más importante de todos y el primero de todos y con el que sin ese no se pueden recibir los demás es el bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios. Luego a mí me dicen, ay, usted es un sacerdote muy importante, qué dicha la de usted. No, es que la dicha no es porque sea sacerdote, sino porque estoy bautizado. Yo no soy hijo de Dios porque sea sacerdote, soy hijo de Dios porque me bautizaron. Ahora, la Iglesia Católica no obliga a bautizar niños. Si alguno de ustedes quiere bautizar a sus hijos adultos, son libres completamente. No hay un mandato de la Iglesia escrito donde diga que tenemos que bautizar a los niños. Sí hay una invitación, sí hay una recomendación de bautizar a los niños. ¿Por qué? A ver, les pregunto, ¿los niños se mueren? ¿Sí se pueden morir? ¿Y los jóvenes? También se los traen a la muerte, ¿verdad que sí? También. Y los viejitos, no, pues ya ni hablemos, los viejillos, pues sí. Esos están más peligrando que un joven, pero también hay jóvenes que se mueren. Ahora, fíjense nomás lo duro que es esto. La palabra de Dios dice Cristo en el Evangelio de San Juan, dice, el que crea y se bautice, se salvará. Por lo tanto, aunque esto no dice, es lo contrario a lo que dice, es, y el que no crea y no se bautice, pues se condenará. Exactamente, sí, porque un no bautizado no puede entrar al cielo porque no es hijo de Dios. Ahora, oiga, padre, pero todos los que no son católicos y no están bautizados, la Iglesia Católica habla de dos tipos de bautismos. Nosotros tenemos el bautismo tradicional, el bautismo del agua, de la unción, del óleo. Pero hay otros dos bautismos que se llama el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. Por ejemplo, una persona que muere sin haber sido bautizada, martirizados por Cristo, que derraman su sangre, pero no están bautizados, el bautismo es de sangre, porque derramaron su sangre por Dios. Pero hay otro bautismo que es el bautismo de deseo. Les voy a poner el ejemplo. ¿Sabían ustedes que dentro de la cultura de los islámicos, los musulmanes, sí los han visto los musulmanes, los árabes, los que están en Arabia, en Jordania, en Uzbekistán, en Afganistán, todos esos de Osama Bin Laden y todos esos, sí los ubican, ¿no? Los islámicos, los musulmanes, los que creen en Alá, en el profeta Mohammed, Mahoma, todos ellos, fíjense nomás qué dura es esta religión, por eso Dios me libre. Los islámicos dicen que si algún musulmán se convierte en cristiano, o sea, en católico, lo matan. En los países musulmanes, el que quiere dejar de ser musulmán y convertirse en cristiano, lo matan. Lo corren. Si no lo matan, lo corren. No lo quieren entre ellos por renegar de la fe. O sea, no son libres. En esos países musulmanes, en muchos de ellos, no se puede predicar a Dios, a Cristo. La Iglesia Católica está presente en muchos países musulmanes. A mí me tocó ir a Jordania hace poco. Jordania es un país totalmente musulmán.
Las mujeres todas tapadas, con 0 derechos para ellas. Jordania es un país donde la ley, de acuerdo al Corán, a la ley de los musulmanes, si un hombre quiere tener 3 mujeres, puede casarse con 3 mujeres, siempre y cuando la primera y la segunda estén de acuerdo. Y la mujer es un objeto, es 0 a la izquierda. Los países musulmanes son muy duros con las mujeres. No pueden andar con la cabeza descubierta. Tienen que cortarse el cabello de acuerdo a las leyes que ellos dicen. Y son unas verdaderas criadas de los hombres, en su mayoría. Y si una familia o un hombre musulmán quiere hacerse católico, lo matan o lo expulsan de su pueblo. La Iglesia Católica tiene, por ejemplo, yo fui a Jordania, a Amán, que es la capital, y me tocó conocer colegios católicos donde no van católicos. ¿Cómo trabaja la iglesia las misiones en esos países musulmanes? Con testimonio. Están ahí las monjitas, los padres franciscanos, son directores, maestros de los mejores colegios, pero no pueden hablar de Cristo. Está prohibido. El que predica a Cristo en esos países lo matan o le hacen la vida imposible. Así está Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, Arabia, Jordania, Afganistán, Uzbekistán, Yemen, Omán, y Tailandia, Indonesia, Malasia, todo el norte de África y el Medio Oriente. Entonces existe el bautismo de deseo. Yo conocí hace poco un hombre que me escribió, que me dijo: padre, yo soy musulmán, pero deseo ser católico. Estoy convencido de que Cristo es el Hijo de Dios. Y quisiera bautizarme, padre, pero no puedo porque si me bautizo me matan. Entonces la iglesia le llama el bautismo de deseo a esas personas que no pueden bautizarse y que quieren seguir a Cristo y no pueden, porque su vida corre peligro. Como ven, ¿no sabían ustedes el bautismo de deseo? Y el bautismo de sangre también lo hay. Yo les quiero decir, hermanos, ¿por qué la iglesia bautiza a niños? Primero, porque, respóndanles a los protestantes, porque Cristo no puso edad, ¿verdad que no? No dijo, nomás podemos bautizar a los jóvenes cuando tengan más de 18 años y sean conscientes. No hay ningún lugar de la Biblia donde diga que eran adultos solamente. No, también a los niños los bautizaban. Y ahí está capítulo 16 y 17 de los Hechos de los Apóstoles y los primeros capítulos donde San Pedro bautiza a Cornelio y a toda su familia en Yafú o en Jaffa, como ustedes le quieran decir. Luego, ¿por qué los católicos bautizamos a los niños? La Iglesia Católica no obliga. A ver, señor, ¿quién de ustedes tiene hijos? Todas se ven con ganas o tuvieron muchos hijos. A ver, ¿quién de ustedes tuvo hijos, señoras? ¿Fue el padrecito a su casa a decirles, cabezona, bautiza? ¿Quién fue a su casa a decirles que bautizaran? ¿Cuál padre o monja fue? No. Entonces, ¿la iglesia obliga a bautizar niños? No. Hay que saber responder. A ver, la iglesia no anda casa por casa diciendo, ay, mi chula, ¿cuántos niños tiene usted, mija? No, pues tengo 3. ¿Y ya los bautizaste? No. Ah, pues debes de bautizarlos. Ándale, vente. Yo te los bautizo ahorita. No. Pongamos el ejemplo del padrecito Cantinflas. ¿Se acuerdan? ¿Se han visto la película de Cantinflas, del padrecito? Llega un matrimonio con un niño que le quieren poner, ¿cómo? ¿Cómo le quieren poner? Nepomuceno, ¿verdad? Es un santo, Nepomuceno es un bonito nombre, nomás que ahí lo ridiculizan, pero Cantinflas no va a la casa de estos, ellos llegan. Padre, queremos que nos bautices este chamaco. O sea, a ver, los protestantes que están viendo esta misa, la Iglesia Católica no obliga a nadie a bautizar a un niño. Los papás del niño vienen a la iglesia a decir, yo quiero bautizar a un hijo mío, es mi deseo, es mi voluntad bautizar a mi hijo. De hecho, cuando son los bautismos, el padre
lo primero que hace antes de iniciar el rito del bautismo, o la primera parte del rito, es preguntar: ¿qué quieren que haga yo por su hijo, papá y mamá? Y me tienen que decir los papás: Padre, queremos que lo bautices. Y luego el padre dice: ustedes que piden el bautismo para sus hijos, ¿se comprometen delante de Dios a educar a sus hijos en el amor a Dios y en el amor a la iglesia? Y dice el papá y la mamá: sí, sí me comprometo. Hay de ustedes si no lo cumplen, cabezones. La iglesia bautiza porque confía la educación espiritual de un niño a su mamá, a su papá. Por eso yo me enojo cuando un joven no viene a la iglesia, no cree nada, y luego le digo: oye, mi chulo, ¿y quién es tu mamá y tu papá? Como para darle las medallas a los más idiotas de la colonia. Porque, miren, hoy muchos jóvenes no creen en Dios porque tuvieron una mamá y un papá ineptos, por no decir lo que sigue. No les enseñaron lo maravilloso que es Cristo. Nunca los llevaron a las posadas de Navidad. En la Semana Santa se largaban a Acapulco a tragar y a estarse en la arena ahí echados como unas lagartijas que ocupan agarrar sol. Como unas iguanas. ¿Sí ven las iguanas cómo están echadas en las playas, ahí en las piedras? Así, mucha gente en Semana Santa: no, qué Vía Crucis, ni qué lavatorio de pies, ni qué Jueves Santo. Vámonos a Acapulco, vámonos a Puerto Vallarta. Imagínense, un niño a los 6 años, a los 7, a los 8, a los 10, a los 15, a los 20, Puerto Vallarta, Acapulco. Ay, ahí como lagartijas, como iguanas echados ahí. Cuando tú les dices a un joven de 20, le dices: oye, mijo, te invito a misa. No, ¿qué misa? No, en Semana Santa nos vamos a ir a Hollywood, nos vamos a ir a Florida, nos vamos a ir. Pero vamos a... No, yo no, padre, discúlpeme, yo no creo en eso. ¿Quién tiene la culpa? Pues la iguana mayor y el lagartijón ese, que es su padre y su madre, los dos, lagartija y cocodrila, que se largan en Semana Santa a donde no deben. Por eso tienen 1 mes y medio en verano, julio y agosto. Ahora sí, lárguense allá a tomar sol como lagartijas. En Semana Santa no, y menos si tienen niños. Cuando bautizaron a sus hijos, la iglesia confió en ustedes la educación de un niño, de una niña. A mí me da tristeza un joven que va conmigo y me dice: yo tengo hambre de Dios, pero no sé, porque en mi casa nadie me enseñó nada. Pero ¿qué tal las iguanas y los cocodrilos allá? Sí, exactamente. Y la mamá y el papá no lo ve venir, porque los ven chiquitos. Dicen: ay, mi niña, no, que el padre, ay, el padre Arturo, qué ocurrente es. Si es por ti, por lo que estoy diciendo, vieja iguana, por ti, usted es su madre y qué viejo cocodrilo, ustedes dos, por ustedes lo estoy diciendo. Vean nomás ahora las bestias que tienen, no creen en nada, no rezan, no confían, nada. La iglesia les dijo: se comprometen en educar a estos niños, tu hijo. Y el papá allí: sí me comprometo, sí. Puras mentiras, pura falacia, pura verborrea ahí, pura vomitar mentiras. Por eso la iglesia bautiza niños, pero también adultos. A mí me ha tocado bautizar adultos que por descuido, por lo que sea, sus papás no los quisieron o no los pudieron bautizar, y vienen y me dicen: padre, yo no estoy bautizado, pero tengo y añoro el bautismo. Pues órale pues, vamos a prepararte para que recibas tu bautismo, tu confirmación y tu primera comunión juntas. ¿Qué te parece? Pues órale pues, aquí está este libro, vamos a estudiar y échale ganas. Vamos a prepararnos unos 6 meses y vas a recibir tus sacramentos como Dios manda. Pero es porque ya lo pide. Cuando hay un bautismo de adulto, no hay papá ni mamá que diga: se comprometen, ya no. Ahora la pregunta es a él: ¿qué quieres que haga por ti? Tú eres un adulto, tú puedes responder por ti. Y me dice: quiero que me bautices, padre. Muy bien, te bautizo porque tú me lo pides. El bautismo no se le da a nadie a fuerzas, ¿correcto? Así que los que son hijos, todos los que están viendo esta misa, ya me pasé del tiempo, discúlpenme, pero y puedo hablar horas y horas y horas del bautismo. El bautismo marca, hermanos, cuando el padre les pone aquí el santo óleo, el óleo de los catecúmenos a los niños en la manzana de Adán, es borrar el pecado original que todos traemos. Y cuando el padre les pone a los niños o a los adultos aquí en la coronilla una cruz con el santo crisma, es el óleo de los santos.
Es el óleo que marca a una persona como diciendo, esto está apartado, esto me pertenece, esto es mío. Por eso cuando estamos bautizados somos hijos de Dios y somos el templo del Espíritu Santo cuando estamos bautizados. Y puedo seguir hablando. Les recomiendo mucho ver ese tema que hice del bautismo. Yo creo que al final de la misa les vamos a dejar hoy el rosario lo vamos a dejar para otro día. Hoy les vamos a dejar el tema del bautismo y el tema de bautismo de niños después de la misa en YouTube. Quédense a verlo, por favor. Y los que nos ven solo en María Visión, brinquen a YouTube, por favor. Quieren en una misa que yo les diga todo, es imposible. Pero si van a mi canal de YouTube, se van a enamorar de su fe. Denle muchas gracias a su papá que los bautizó y a su mamá. ¿Quién de ustedes tiene su papá vivo o su mamá viva? Por favor, cuando la vean, díganle, mamá, papá, muchas gracias por haberme hecho hijo de Dios desde niño. ¿Por qué? Porque se puede morir el niño. Deben de bautizar a sus hijos. Se los recomiendo, pero no es obligatorio. Y cuando vean a su mamá un día, díganle, mamá, muchas gracias por bautizarme, porque soy hijo de Dios. Y me siento importante, me siento grande, me siento contento, porque Dios me ama y soy su hijo. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.